Este acto. Como les habíamos dicho, tenemos previstas dos tertulias en las que, bueno, trataremos de conversar sobre el asunto que nos convoca hoy. Le hemos dado de título Reinicio del turismo en Canarias. Como saben, este acto se ha preparado para hoy, en la fecha coincidente con el inicio de la World Travel Market en Londres. Ese es el sentido de haber elegido esta fecha. Y así como, bueno, muchos de ustedes probablemente estarían hoy, de tener condiciones normales, estarían hoy en Londres en la World Travel Market, pues ahora que se hace virtual, pues nosotros hemos hecho aquí en Canarias este acto con RIC Private Equity para conversar sobre cómo reiniciar el turismo o el sector turístico en Canarias, que es una de las principales destinos de inversión y para los que se ofrece como vehículo RIC Private Equity, como saben. Tenemos una mesa redonda, una tertulia, como queramos llamar, podemos ver desde la derecha de ustedes hacia la izquierda a Juan José Vera, que es CEO del área financiera de Meeting Point Canarias. Después tenemos a Juan Ramón Santana Ayala, perdón, a Santiago Marrero, presidente de la Patronal de la Energía Solar, con su color verde característico. Y Domingo Montes de Oca es el CEO de ICOT. Y así a Juan Ramón Santana, es el presidente del Colegio Profesional de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas. Entonces, les voy a dar apenas un minuto o dos de intervención inicial a cada uno para una reflexión general sobre el tema que nos ocupa. Va a abrir el fuego Juan José, vamos a seguir en orden y bueno, pensar qué es lo que podemos hacer para reiniciar, para resetear el turismo en Canarias. Buenos días, gracias a los asistentes, gracias a la gente de RIC Private Equity por organizar este evento. Bueno, reiniciarlo no quiere decir reconstruir desde cero, ¿no? Sino comenzar desde las bases que ya tenemos, que son unas bases sólidas y bastante bien cimentadas. En Canarias somos líderes en turismo a nivel mundial. Siempre hemos recibido millones de turistas y como mercado de invierno somos una de las pocas alternativas que están abiertas. Por lo tanto, es reiniciar el turismo, pero desde las bases sólidas que tiene Canarias, ¿no? Y una de esas claves para reiniciar el turismo es propiciar la mejora de los hoteles o de los edificios, tal como se ha hecho, como por ejemplo con este Hotel Bex, ¿no? Que es propiedad de la familia Costa Mato. Era un edificio emblemático que estaba aquí en la ciudad sin hacer uso de él, y a través de la inversión privada y la toma de riesgo que se decía esta mañana que se esperaba de los empresarios canarios, se ha podido reformar este hotel y convertirlo, bueno, en un hotel emblemático en la ciudad, y se ve cómo eso impulsa el crecimiento en la zona. Justo al lado tenemos otro hotel que se está reformando, también de empresarios canarios. Alrededor también se han reformado como viviendas vacacionales. Entonces eso es un impulso que ayuda a generar puestos de trabajo, generar revalorización de las zonas donde se hacen esas inversiones. Entonces, yo digo que más que reinventar es seguir haciendo bien lo que veníamos haciendo, a través también de la sofisticación de modelos de inversión como esta iniciativa de RIC Private Equity, en la que se canaliza el dinero de inversores pequeños y grandes para seguir trabajando en la mejora del turismo y en la potenciación de los ADR de los edificios. Esto además permite que se suba la categoría de los hoteles. El subir la categoría de los hoteles permite que se suban los salarios medios de los empleados, porque va por convenio, por categorías de hotel. Entonces, al final esto genera un efecto positivo que redunda en una mejora de la economía global, ¿no? Entonces, eso es uno de los factores. Otro factor que nos afecta hoy especialmente es generar confianza en los destinos emisores, para que los clientes puedan viajar con seguridad y de alguna manera mitigar el riesgo que se produce al tomar un avión y tener que venir al destino con la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces buscar fórmulas
para que el cliente tenga la sensación de confianza y pueda tomar el avión y poder venir a Canarias y bueno, el resto de destinos turísticos que hay que están sufriendo, ¿no? Santiago, como representante del sector fotovoltaico, oímos hablar constantemente que la reconstrucción de Europa va a tener dos pivotes fundamentales. Uno es la digitalización y otra es el cambio en el modelo energético, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ven ustedes desde su sector? Bueno, nosotros lo vemos estamos ya en el camino. Decía el presidente del Cabildo que están las compañías, tanto tradicionales o internacionales, quedándose con el mercado de las renovables, y yo le tengo que dar la noticia que no es cierto, porque en Canarias ahora mismo la potencia instalada de solar fotovoltaica son 186 megas, y hay que montar de aquí al 2040, si se cumplen los objetivos de la Unión Europea y del Estado español y del Gobierno de Canarias, 8.250. Está todo por recorrer. Hay 3 niveles que son, una parte será el autoconsumo, otra serán las comunidades energéticas y otra serán las empresas de generación. Y ahí está el papel que hay que jugar. Si esas empresas de generación, por supuesto que participan las tradicionales de toda la vida, pero que participen también las empresas canarias. Hay fondos, ahora mismo una oportunidad de fondos que todavía se están diseñando para ayudar a esas empresas canarias a que participen y entren en estos nuevos modelos, en la movilización de la energía y en nuestro modelo energético. Con lo cual, yo creo que tenemos todas las oportunidades y todas las posibilidades del mundo, y va a depender. Y va a ser importante también para diversificar y para el sector turístico, porque no sé, ustedes que son expertos turísticos, el segundo gasto que hay en la explotación turística, primero es el personal y el segundo la energía, con lo cual puede hacer que el de la energía sea cero. Y por otro lado también, de cara a nuestros clientes, está muy bien visto el que sea un destino que sea sostenible, y la sostenibilidad pasa por consumo, por la huella de carbono cero, que solo hará el que consuma con energía renovable. Domingo, también algo que se habla es de un crecimiento del sector de la dependencia, o que venía creciendo notablemente, pero podemos decir que a raíz de la crisis del coronavirus, ¿esto ha significado un lastre o significa una nueva oportunidad para el sector? ¿Cómo lo ven desde ICOT? Lo primero, agradecer a la gente de RIC Private Equity el que hayan contado en este caso con ICOT y específicamente conmigo para participar. La crisis que tenemos es una crisis que surge del ámbito de un problema de salud pública, y por tanto en la salida, en esa fórmula, en la que sea, el aspecto sanitario juega también un papel importante. El resultado final va a depender, pues probablemente, de esa ansiada vacuna cuando salga, y de existir unos determinados controles homogéneos que sean transfronterizos. Ahora mismo ese es uno de los grandes problemas que también nos estamos encontrando, para que realmente haya un marco de seguridad a la hora de garantizar la trazabilidad en este caso del visitante, y todas esas implicaciones sanitarias que en torno a esa diversidad a la hora de considerar válido en origen o en destino determinado tipo de pruebas. Y la Unión Europea está haciendo un esfuerzo enorme en ese ámbito. El aspecto sanitario dentro del turismo siempre ha sido un aspecto complementario, cuando, curiosamente ha venido de ese ámbito complementario el factor dinamitante y asolador que ha tenido en este caso en nuestra economía, que es dependiente del sector turístico en su mayoría. Canarias tiene la ventaja de que tiene unas infraestructuras sanitarias de primer nivel, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La sanidad privada aproximadamente, o en su conjunto, viene a representar en torno al 5% del PIB canario. Existen unas grandes inversiones en infraestructuras, en medios, en recursos, y tenemos profesionales de primer nivel. Por tanto, podemos garantizar la seguridad, en este caso en destino, aquí, en que realmente existen capacidad de respuesta frente a contingencias sanitarias derivadas de esta o de otra índole. Ese es el primer aspecto. Y el segundo viene derivado de que efectivamente existe, o más sobre el papel que en la realidad,
la intención de generar una deriva específica hacia una oferta turística en el ámbito de no solo sanitaria, sino bienestar y salud, que es un concepto más amplio, ¿de acuerdo? Y más heterogéneo y más inclusivo frente a hablar solo de turismo sanitario. Han existido diferentes iniciativas, etcétera, pero realmente de manera determinada no ha existido una apuesta. Aquí realmente tiene que existir, como digo yo, un acuerdo a tres, inversores, promotores y gestores o gente especializada del ámbito de la salud. Hasta ahora nunca ha existido una posición decidida porque, bueno, de una u otra manera el sector tradicional del turismo, de sol y playa, y sin echarle más valor añadido al producto en destino, era necesario. Yo creo que ahora es una oportunidad, si queremos realmente diversificar nuestra oferta dentro del sector, que se cuente con el sector de la sanidad y la salud para presentar un valor adicional al destino turístico de Canarias. Pues veíamos, mientras hablaba Domingo, cómo asentía Juan Ramón desde esta banda. ¿Por qué asentías? ¿Cuál es la coincidencia desde el punto de vista de los farmacéuticos? Bueno, vamos a ver. Primero, antes que nada, agradecer a la organización que haya pensado en los farmacéuticos, a invitarnos a este acto. Desde luego, no somos expertos en turismo, ni somos expertos inversores en cosas. Pero bueno, algunas ideas tenemos y a lo mejor las podemos aportar para un poco reflexionar y orientar un poco hacia dónde puede ir el futuro, las inversiones, ¿no? Coincido, como decías, con Domingo. Básicamente, yo creo que todos estamos de acuerdo, podemos estar de acuerdo en tres reflexiones. Que en esta crisis de pandemia se ha puesto de manifiesto que la salud está por encima de la economía. Si no hay salud, no hay economía, muere la economía. Por lo tanto, es un sector que tenemos que potenciar, mimar, para garantizar el sistema productivo económico. Otra de las consideraciones que podríamos estar, o reflexiones que podríamos estar todos de acuerdo, es que el modelo productivo de Canarias es el turismo. Y eso, por mucho que queramos, podemos complementarlos con otros modelos productivos, pero siempre va a ser, no vamos a poder nunca luchar con un modelo de tanta importancia en Canarias como el turismo, que habrá que entonces que mimarlo, ¿no? Habrá que buscarle pues alternativas, innovación para garantizar su funcionamiento. Y en el sentido de buscar inversiones complementarias o modelos productivos complementarios, yo creo que Canarias, por su posición estratégica tricontinental, como se habla mucho en nuestros sectores, tiene que pensar también en un modelo productivo de desarrollo biotecnológico. Me refiero a una industria que tenga que ver incluso con las garantías sanitarias de un futuro turismo en la zona, o sea, con garantizar seguridad en la zona. O sea, me refiero con participar también en la producción de vacunas o en la producción de medicamentos o en la producción de, por ejemplo, mascarillas que con determinada innovación que se sepa cuándo su uso ha caducado, en fin, una serie de cuestiones biotecnológicas que sí es cierto que requieren un importante capital y desarrollo técnico, pero que a lo mejor no es necesario entrar a modelos desde inicio, sino modelos donde se haga una parte de esa inversión tecnológica en Canarias, por ejemplo, hasta el envasado, podría ser, de la vacuna. Hay vacunas ya en China, en Rusia, incluso en Cuba, están saliendo las 3 primeras vacunas. Porque en Canarias no se hace, tendría que promoverlo un poco las instituciones públicas, las grandes inversiones de entrada, pero podría ser un modelo que podría complementar muy bien la seguridad de las islas, que es al final lo que va a atraer al turismo. Por ahí creo que podríamos avanzar. Juan Ramón, agradezco mucho tu participación, sobre todo porque ha sido muy asertivo, ¿no? Muy contundente en una frase que yo creo que nos da pie para una segunda ronda y que espero que alguien esté en desacuerdo con lo que acabas de decir, porque si no la cosa sería menos interesante. Has dicho que la salud está por encima de la economía, si no me equivoco, cito entre comillas. Bueno, me gustaría que Juan José disintiera, si es posible, o al menos que matizara, no sé cómo lo verá. Sí, bueno, más que disentir, que es difícil disentir de esa frase, creo que es buscar un modelo, como decía previamente, donde se genere confianza al cliente, tal como decía Domingo también,
no sé cuál es la solución, si el pasaporte sanitario o algún modelo en el que se pueda hacer como un tracking del cliente que tiene la vacuna, que se ha hecho el test antes de abordar el avión, que cuando está en el destino se hace test dependiendo del tiempo que esté, que se le hace el test a la salida y que haya, digamos, una fórmula de hacerle seguimiento al cliente y que esa economía y la salud estén aparejadas de alguna manera y no ahora como pareciera que debe ser, la salud tiene que privar el factor económico, pero tenemos que buscar alguna solución desde el ámbito económico, porque si no, al final es que vamos a tener unos problemas enormes de desigualdades en islas como Canarias, donde el PIB per cápita es más bajo que en la península y que somos dependientes en un gran porcentaje del turismo, ¿no? Entonces, si no reactivamos el turismo y no hacemos que esto funcione buscando soluciones conjuntas, innovadoras, vamos a tener un problema grave, y las soluciones pasan por las energías renovables, pasan por mejorar la salud en el destino, pasan tal vez por convertirnos en fabricantes de productos biotecnológicos. Hay un ejemplo de una empresa canaria que es súper innovadora, que es Vinter. Ellos compran ATRs y ahora se han puesto a diseñar partes de ATRs aquí en Canarias. Pues nosotros somos mundialmente reconocidos en el turismo y no somos tan innovadores en el turismo, ¿no? Entonces deberíamos buscar fórmulas que nos permitan innovar, generar mayor valor, sobre todo generación de valor, porque el turismo de sol y playa aporta un valor, pero los riesgos inherentes a esa producción son tan altos que a veces situaciones como esta se comen todo el margen que teníamos pensado, incluso el futuro, ¿no? En la guerra de precios que posiblemente vamos a estar inmersos en verano, ¿no? Entonces hay que buscar modelos alternativos que aporten más valor y que permitan convivir entre la salud y la economía y tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Santiago, ¿estás de acuerdo con esto de que la salud está por encima de la economía o te parece un falso dilema en cualquier caso? Yo pienso que todo tiene que estar en armonía, o sea, nada es excluyente, o sea, y todo es importante. Creo que esa es la base y ahora tenemos una oportunidad, ¿sabes? Y eso es un tema que yo entiendo y me van a permitir que los que somos de aquí lo entendemos, porque lo hacemos con eso. Entonces yo creo que ahora hay una oportunidad para poner en armonía la salud, la economía, las energías renovables, la sostenibilidad, y que no quede en aquello. Y tenemos, desde el punto de vista, en términos económicos, una oportunidad en unos fondos, que yo creo que no volverán a aparecer, que estén bien empleados, que además se inviertan aquí, que además generen estructuras aquí, de las que él decía, para el turismo, para las energías renovables, para la biotecnología, para todo, ¿no? No creo que ninguna es excluyente. Yo creo que pueden perfectamente combinar y hay que despolitizar ese tema, sino generar la armonía entre todos esos diferentes niveles. Ahora, lo decía el presidente del gobierno hace un momento, esos fondos están, se van a aplicar en renovables, falta tramitarlos correctamente. ¿Cree que se está tramitando correctamente? ¿Se está iniciando este proceso de la manera adecuada? Bueno, es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Canarias, que es la regulación. Es una regulación poco inteligente, bastante complicada. Estamos hiperregulados y estamos trabajando desde la asociación, conjuntamente con el gobierno y con el cabildo, para agilizar esos trámites, ¿no? Ya en lo que es la parte de autoconsumo, pues está yendo bastante mejor, o sea, son bastante rápidas las tramitaciones, y lo que vamos a la generación. No tenemos que olvidarnos que tenemos un problema en Canarias de suelo. Tenemos un problema de suelo y la energía solar tiene que disponer de suelo para implantarla, aunque hay un dato, si tenemos que montar, como decía, 8.000 megas de solar y tenemos en invernadero 7.400 hectáreas, donde nos caberían 7.400 megas en esos invernaderos, hay que aprovechar a lo mejor esos fondos para generar esos invernaderos, hacerlos solares y ya no ocuparíamos otro suelo que no fuera el de los invernaderos. O sea, un poco, y no van a ir a los 7.400, a lo mejor van 2.000, otros 1.000 van a autoconsumo, otros irán a suelo puro y duro. O sea, lo que hay que trabajar, y yo la sensación que estoy teniendo, yo llevo desde el 2003 en las energías renovables, y la verdad que nunca he visto, no sé si es la pandemia, una actitud por parte de las administraciones y de la propia sociedad en abordar este tema y de hacerlo de una manera, porque además esto es para todos, esto es lo que hay que evitar, que esto sea para dos, para tres, esto es el nuevo modelo energético, es la democratización de la energía. Ya pasamos la anterior revolución, que fue la de Internet, ahora vamos a esta revolución, y ahora nos jugamos mucho el modelo energético que le vamos a dar a nuestros nietos.
Si ahora resulta que este modelo se lo quedan 3 compañías y ya eso van a estar de por vida, ya hemos hipotecado el tema energético para Canarias. Y la energía es muy importante, es tanto más importante que el agua. Pues lo vemos en los sistemas productivos, ¿no? En los diferentes sistemas productivos. Gracias. Domingo, ¿cómo ves este asunto? ¿Hay un falso dilema entre salud y economía, sino también del sector sanitario? No, yo creo que una cosa no puede ser sin la otra. Entonces, encontrar ahí un conflicto yo creo que es artificial, ¿no? Es decir, forman parte, es decir, no existe ninguna sociedad desarrollada que no lleve en paralelo el desarrollo de sistemas sanitarios que garanticen la salud individual y colectiva de la sociedad en la que se asientan, ¿no? Yo, un poco a modo de reflexión, yo compraría todos los discursos estos y seguro los venideros que se den hoy aquí, ¿no? Pero realmente lo que he hecho falta es, como diría, que pasemos de la palabra al acto muchas veces, la palabra y el papel aguanta lo que queramos, ¿no? Podemos hacer grandes declaraciones, pero por ejemplo yo, como botón de muestra, muchas veces somos nuestro peor enemigo, nosotros mismos. ¿Y eso a qué viene? Yo le voy a poner un ejemplo que en este caso he vivido en primera persona, que afecta a nuestro grupo, ¿no? Si nosotros tenemos paralizada una inversión de 12 millones de euros durante más de un año, porque las administraciones son especialmente lentas a la hora de tramitar determinados tipos de permisos. En un momento como el actual, que además esa inversión no es una inversión inmobiliaria en el sentido puro, porque lo que se va a generar es una infraestructura sanitaria, y detrás lo que se va a generar son puestos de trabajo, además puestos de trabajo de calidad, en el sentido de que son personal altamente cualificado, con mano de obra muy cualificada. Pues esto está parado y más allá de buenas declaraciones, vuelvo a repetir, no se plasma en una aceleración decidida del procedimiento. Todo se lleva a plazos y ampliaciones de plazo para resolver. Claro, uno oye al presidente del gobierno, al presidente del cabildo, ¿verdad? Yo lo que diría es que debería haber una reflexión interna por parte de las propias administraciones para tomar una acción decidida de dinamizar, porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad, que además considero que es lo correcto, que está muy regulada y que está muy ordenada desde el punto de vista normativo, y que obliga a cumplir unos trámites y a dar una serie de garantías, pero lo que no puede ser es que eso nos lleva a la parálisis. Y actualmente, este es mi caso en concreto, pero estoy seguro que muchos podríamos contar experiencias similares en este momento. Si queda alguien de la parte de la administración pública, mi ruego es que precisamente el que se tome esa visión decidida interna, que lo que no puede ser es que cuando dependa de ellos y no de nosotros, no sean un elemento en contra, sino que sean realmente un elemento a favor y que apoyen con actos y no solo con declaraciones la iniciativa privada cuando va a generar precisamente, como decíamos antes aquí, riqueza para nuestra tierra, ¿no? Resulta verdaderamente sangrante. A ver, hubo un presidente, no este ni el anterior, ni más bien el predecesor, Pablo Rivero, que creó un comité para agilizar inversiones, lo recuerdan muy bien. Ese comité, de algún modo, sigue sesionando, hay un comité asesor del presidente. Estas cuestiones se llevan ahí, ustedes han logrado tocar esa puerta que agiliza el trámite. Yo creo que la cuestión es también una cuestión de coordinación institucional. Es decir, vivimos con una doble y triple descentralización de nuestras administraciones. Y eso lo que hace es que no sean ágiles realmente los procedimientos. Entonces, para realizar una inversión tienes que estar en 3, 4 administraciones diferentes. Y al final nadie se mueve, es decir, todos, como digo, unos por otros la casa sin barrer. El informe no llega, no se dinamiza, bueno, no hablo ahora ya de la situación de que el técnico está en el teletrabajo, esto se ralentiza mucho más, ¿sí? Que todo es entendible y seguro que todo tiene una justificación, pero el hecho final es que si estamos hablando de dinamizar nuestra economía, de que cuando el empresariado toma la decisión de realizar una inversión para ejecutar un proyecto en el que se juega mucho, ¿de acuerdo? Y hace una apuesta decidida por generar valor y riqueza en Canarias, pues que las administraciones realmente, con todas las garantías, eso sí, yo no estoy diciendo que se les salten ninguna, pero que sean especialmente ágiles y que garantice el plazo mínimo de los plazos y no el máximo con prórroga, que es lo que está sucediendo a día de hoy. Juan Ramón, agradezco la primera frase que me sirvió para la segunda ronda, y claro, uno se pregunta, ante esta pandemia, ante esta crisis sanitaria que parece que nos hemos acostumbrado a vivir o a convivir con ella, ¿no? Desde el punto de vista de
de los farmacéuticos. Hay, por un lado, la vertiente de seguridad sanitaria, que seguramente les preocupa mucho de cara a las personas que forman parte. Y por otro lado, también, ¿ustedes pueden decir que hay inversiones retrasadas, que tienen algún tipo de obstáculo para llevarse adelante en estas circunstancias? Bueno, vamos a ver. Primero, antes que nada, precisar en el debate de la primera frase, o sea, sanidad y salud y economía son complementarias, quiero decir, pero si una persona... El que abusó de la frase fui yo. Exactamente, no tiene salud, pues poco va a disfrutar de los temas económicos. Vamos a ver, sí, yo creo que coincidimos todos. La farmacia, para que ustedes sepan, ahora mismo tenemos en España el modelo con más número de farmacias por habitante de Europa y del mundo, o sea, una por cada 2.200 habitantes. ¿Por qué no se han integrado las farmacias en la estrategia de salud pública? Podríamos tener hoy en Canarias, con los 800 puntos de referencia que tenemos de farmacias abiertas, unos sitios para que se hagan los test de antígenos, se haga detección precoz, se haga un montón de cosas que garantizaría Canarias como zona segura. Pero vamos, rápidamente, ¿por qué no se ha hecho? ¿Quién es el responsable de que no se haga? ¿A dónde hay que mirar? A donde miraba Domingo. O sea, las estructuras, a lo mejor por falta de coordinación sanitaria, son muy lentas o creen que los recursos públicos son los únicos útiles para combatir esta pandemia, cuando no, cuando tenemos recursos privados muy bien preparados y de los mejores del mundo que no se están utilizando. Pues habrá que preguntar a las administraciones por qué. Porque nosotros no lo sabemos, y eso que insistimos continuamente en que se nos utilicen las estrategias de salud pública, no solo en Canarias, sino en toda España. O sea que, ¿qué pasa con las administraciones? Pues que creo que piensan, y valga la redundancia, como funcionarios, como temas muy lentos y garantistas, cuando en estas alturas, con una crisis sanitaria y económica y social que vamos a tener si no la afrontamos, pues hay que ir un poco más rápido y tomar decisiones y ser eficiente. Es la palabra, eficiente con los recursos sanitarios que tenemos. Esa es la palabra que hay que poner, trasladar a las administraciones. Juan José, tengo aquí entre los apuntes previos la apertura de hoteles, como el Lemon and Soul en Las Palmas, también en Tenerife, la Isla Bonita, ¿no? ¿Ustedes no pueden quejarse de la agilización a la hora de llevar adelante estos proyectos? Bueno, ciertamente es que los proyectos en los que estamos en reforma hoy en día, en estos dos, en Tenerife y Gran Canaria, han sido ágiles en la generación de las licencias y los permisos para afrontar las reformas en las que estamos inmersos. Pero bueno, tenemos un proyecto histórico que es el Estela Canarias, que sí que ha sufrido retrasos. La nueva administración que entró aceleró bastante el proceso de obtención de licencias. Las obtuvimos el año pasado y teníamos previsto comenzar este año con esas reformas, ¿no? Lo que pasa es que justo la banca que está aquí presente también, que son los grandes aliados que tenemos allí en el Estela, nos habían aprobado la financiación necesaria para acometer ese proyecto, pero hoy en día lo tenemos paralizado porque es un macroproyecto en Fuerteventura, que haría que se incrementase la capacidad hotelera en aproximadamente un 10%, y hoy, ante la falta de visibilidad de lo que va a pasar en el turismo a corto plazo, no podemos acometer esa reforma porque, bueno, tenemos que primero poner la casa en orden, reestructurar el proyecto, el alcance. A lo mejor lo tendremos que hacer por fases, tendremos que evaluar si lo hacemos por fases o de manera conjunta como teníamos planificado inicialmente. Entonces ese retraso en proyectos como el Estela ha hecho que nos cogiese ahora el problema del COVID y tengamos que retrasar aún más, ¿no? Entonces ahora se mezcla el retraso previo con la incertidumbre del COVID, ¿no? Pero es el proyecto, digamos, en el que hemos sufrido mayor retraso históricamente, ¿no? Nosotros, una de las fórmulas que tenemos para crecer es coger hoteles que necesitan reformas y reformarlos, y en casi todos esos casos de reforma
siempre ha sido ágil la administración, ¿no? Podría haber sido más ágil, por supuesto. Debería haber comités de expertos que agilizaran eso, como decías que había hecho Paulino Rivero, pues tal vez esa es la solución, ¿no? Pero digamos, el número de proyectos que hay en Canarias pendientes de realizar, yo alguna vez he leído artículos que suman 1.000 o 2.000 millones de euros. Eso incrementaría la ocupación en Canarias y la tasa de desempleo la reduciría en unos puntos importantes, ¿no? Entonces, si fuésemos más ágiles en Canarias en todo este tema de generación de licencias, por supuesto, tendríamos otros datos económicos, ¿no? Santiago, hablando de inversiones en renovables y en especial en solar fotovoltaico, digamos, una cosa es esto que sugerías de cambiar invernaderos por jardines solares, ¿no? Que son grandes extensiones, hablamos de hectáreas, y otra cosa es todo lo contrario, que sería el autoconsumo en una vivienda familiar o en una empresa, en una nave industrial, ¿no? Que eso es de otra magnitud. ¿Las posibilidades de inversión están tanto en uno como en otro campo o prioritariamente en las grandes extensiones? En el caso de las renovables, la solar fotovoltaica está en todos los campos y hay más. O sea, está el autoconsumo, están las comunidades energéticas. O sea, pueden coger 5 cadenas hoteleras que tienen muy difícil poner en sus cubiertas paneles para la producción que consume y fuera de esas instalaciones crear una comunidad energética, producir esa electricidad que es la que consume equivalente. Tienes también lo que son los PPA, o sea, que un fondo como el RIC monte una planta y firme un PPA con esos consumidores. Y después tienes la generación pura y dura, la generación que es que monto plantas para vender a la red a precio de mercado, ¿no? Y no solo está en la producción, también viene una parte que es la gestión de la energía, que es el almacenamiento, es otro factor que entra. Viene otro factor que vamos a ver también muchos fondos europeos, que es el nitrógeno. Que además, una de las cosas curiosas es que el nitrógeno verde se produce con energía solar. Si no tenemos energía solar, no podremos tener nitrógeno verde, ¿no? O sea, en todos los campos de energía se abre una cantidad de oportunidades de inversión. Y de hecho, capital para invertir en renovables hay todo el que quieras y más. O sea, fuera de aquí, yo no es día el que no recibo una llamada de empresas externas para invertir en renovables en Canarias. Y yo sigo insistiendo que es una oportunidad que tiene Canarias para en este cambio de modelo energético se quede en Canarias. En el caso del autoconsumo, que se llega al máximo nivel de autoconsumo en las casas, las personas. En el caso de las empresas, las comunidades, porque así le dejaremos, insisto, a nuestros nietos un modelo energético que sea el que le haga competitivo en cualquiera de los sectores que hablemos y con los diferentes actores de cara a 20 o 30 años. Domingo, y bueno, terminamos ya esta primera parte de la tertulia con tu intervención y la de Juan Ramón. En materia sanitaria, ¿se puede llegar a un buen matrimonio, digamos, entre la eficiencia energética, la incorporación de renovables y la gestión hospitalaria o de cualquier tipo de servicio sanitario? Sí. Al final, la eficiencia energética y aplicar la sostenibilidad al sector y a la actividad, piensen ustedes que difícilmente vamos a tener una industria en Canarias de servicios que sea más compleja que la sanitaria. Un hospital, como ejemplo máximo de una actividad sanitaria, es con toda la complejidad prácticamente de un hotel, pero con toda la especificidad, la tecnología y la especialización de una actividad sometida a unas altas garantías de calidad y de normativa que es la sanitaria, con personal altamente cualificado que son pues cirujanos, médicos especialistas, enfermería, etcétera. Entonces, dentro de toda esa gran complejidad, el consumo energético y las necesidades de aportar no solo valor a la cuenta a través del ahorro, sino de contribuir a la tan llamada emisión cero de huella de carbono, es algo que también dentro del sector sanitario me consta que todos estamos propiciando ese cambio de modelo, ¿no?, de gestión. El sector en general, antes hablábamos un poco de generar riqueza en Canarias con el empresariado canario. Canarias todavía es de las pocas regiones de España donde el sector sanitario está en manos locales, mayoritariamente.
Aquí tenemos el Grupo Hospitán en Tenerife y también aquí en el sur, el Grupo San Roque, Perpetuo Socorro, La Paloma, ¿de acuerdo? Nosotros como Grupo Sanitario ICOT. En el resto de las regiones está en grandes corporaciones sanitarias que ya ni siquiera son españoles, las fueron en su momento, hoy en día son de fondo, ¿de acuerdo? Pero curiosamente, a pesar de la importancia económica y la alta nivel de desarrollo que tiene la sanidad en Canarias, todavía está en manos del empresariado canario. Yo creo que debemos apostar por el desarrollo de este sector, que además es un sector estratégico, que genera mucho valor y que todavía, antes, no me acuerdo quién lo comentaba, todavía está en manos del empresariado local. Es decir, tenemos que dar los pasos para proteger este sector, ¿de acuerdo? Fomentarlo, desarrollarlo, e intentar en cierta medida, a su vez, que los operadores locales seamos capaces de generar también una acción común y una propuesta coordinada frente al mercado y sobre todo frente a los reguladores, que en este caso son las administraciones, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo que hay que destacar y que el sector, en este caso el sanitario, es un sector que está necesitado de reinversión constante. Por tanto, figuras como en este caso la RIC es uno de los instrumentos muy atractivos para poder garantizar, mantener un alto nivel en las prestaciones que realizamos dentro de nuestro sector. Gracias. Bueno, porque piensen que la obsolescencia tecnológica son 5 años. Y una inversión, estamos hablando de inversiones de millones de euros. Una resonancia magnética cuesta 1.200.000 euros y eso dura 5 años. Pues imagínense el ciclo de renovación, el importe de las inversiones a realizar, y eso solo en equipamiento. Y después está pues toda la parte de infraestructura, etcétera. Entonces es un sector que necesita de inversores. Y la alianza de capital con operadores sanitarios, yo creo que es la fórmula que puede garantizar el que efectivamente esto siga en manos del empresariado canario. Y por tanto aplaudo la iniciativa del fondo de RIC Private Equity para garantizar pues la existencia de una fuente que pueda favorecer y fomentar el que el empresariado tengamos un elemento adicional para nutrirnos de una financiación que permita desarrollar nuestros proyectos. Gracias. Bueno, y vamos a terminar con Juan Ramón Santana del Colegio de Farmacéuticos. Decías antes que no se había contado con las farmacias y con la penetración popular, podemos decir, que tienen, ¿no? Por la mayor densidad de la red farmacéutica española en circunstancias como esta. Ahora mismo, ¿alguien puede ir a vacunarse de gripe, contra la gripe a las farmacias? No. En Portugal y en Francia sí, en España Claro, no. vale. Quiero decir, es que, vamos a ver, somos profesionales sanitarios igual de cualificados aquí en Francia y en Portugal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues habrá que preguntar a las autoridades sanitarias si creen ellos que con los recursos públicos tienen suficiente para afrontar pues los problemas de salud que se están generando. Desde mi punto de vista, en estos momentos lo que hay que hacer es lo más eficiente posible para que los recursos públicos se destinen a aquellas prioridades que son en este momento más importantes. Aprovechar la colaboración público-privada, y estoy en línea con lo que dice Domingo, para garantizar un desarrollo social, económico de estas islas, donde, como comparto con Domingo, todavía no somos estructuras sanitarias tan complejas como los hospitales, pero las farmacias todavía somos micropymes y pymes en manos de capital, de la isla o de las islas, y creo que eso es una de las ventajas que tenemos vivir en islas, aunque tendremos que innovar y plantear otra serie de acciones para garantizar los inconvenientes que tenemos al estar más aislados y más, distantes a otros destinos del mundo. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Con esto terminamos la primera de las tertulias.